Descubrí a mi hermana engañando a su prometido y mamá le encubrió. La verdad que cambió nuestra familia para siempre. Debería haber hablado antes o dejé que todo estallara por culpa del silencio. Me llamo Andrea, y desde aquel día el olor a café de la oficina me persigue como un recuerdo imposible de ignorar. Iba a preparar una sorpresa para el cumpleaños de mi hermana, y nunca imaginé que terminaría siendo testigo de algo que partiera mi mundo en dos. Entré y todo parecía normal, pero lo que vi detuvo el tiempo. No grité, no hice escena, volví a casa y volví a respirar, pero ya nada estaría igual. Necesitaba contárselo a alguien. Entré en la oficina sin pensar en dramas familiares ni en señales de alarma. Vi la puerta entreabierta, la luz cálida, el teclado con migas y una planta un poco marchita. Todo parecía tan normal que hasta respiré con alivio. Me acerqué despacio porque no quería arruinar la sorpresa. Sí, era una sorpresa para Karen, pero también, en ese momento, me sentí orgullosa de participar en algo que celebraba a la hermana que siempre me inspiró. Y entonces la vi. Fue como si la escena se hubiera detenido y la habitación se volviera un fotograma insoportable. No grité. No dije nada. No hice la típica escena de película. Me di vuelta, me fui y la ciudad volvió a sonar con la misma indiferencia de siempre. Caminé hasta mi casa con los zapatos llenos de pasos que no quería recordar. Pasaron horas que se alargaron en una noche sin sueño. Me revolví en 1000 escenarios. Decirle a Esteban, confrontar a Karen, hablar con mamá. Hice lo que quizá cualquiera con quien la vida ha sido generosa en confianzas haría primero. Hablé con mi madre. Necesitaba a alguien que me ayudara a sostener la noticia, alguien que me dijera si estaba loca o si realmente había visto lo impensable. Lo sé, me dijo. Hace meses, me dijo. Mis manos dejaron de estar frías para volverse de hielo. Sentí una traición que no era solo por la pareja de mi hermana, sino por la familia como sistema. La persona que debía sostener la verdad me estaba pidiendo que callara. ¿La razón? El mismo amor que a veces consuela y a veces ciega. Mi madre había preferido proteger a Karen para no hundir su relación y, según ella, arruinar una boda que parecía ya pactada. No puedo describir exactamente el momento en que me quedé sin aire. Fue como si mis certezas se hubieran caído en cascada. Desde entonces, duermo con la sensación de que cada sonrisa de Karen es una máscara. La veo en familia, en reuniones, en WhatsApp, planeando la boda con la misma naturalidad con que habla del color de las servilletas. A veces la observo y se me parte el pecho. La conozco desde chica, la recuerdo enseñándome a atarme los zapatos, corrigiendo mis errores con paciencia. Siempre la admiré. Hoy la admiro y la odio en la misma respiración. Lo peor es que también quiero protegerla, porque ella es mi hermana y eso no se elige. Esa ambivalencia me destroza. Los días después fueron una coreografía extraña. Fingiéndome ajena en llamadas, ayudando a planear la sorpresa, sonriendo a la cámara cuando nos tomamos fotos para Instagram. Por fuera la escena funcionaba, todo era normal. Por dentro, mi mente hacía una lista de escenas y fechas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Con quién? ¿Qué me impide hablar? Intenté recapitular la conversación con mi madre. Ella había estado al tanto desde hace meses. Había confrontado a Karen. Según sus palabras, Karen había llorado, suplicado y prometido cortar esa relación extramarital. Promesas que, si fueran verdad, no se estaban cumpliendo. Hay recuerdos que vuelven en oleadas. Me vi a mí misma años atrás con el corazón roto porque un novio me engañó. Esa traición de pareja dejó una herida que nunca cerró del todo. Pensé que con el tiempo aprendería a cerrar la puerta, pero lo que sucedió con Karen reabrió todo. No se trataba solo de su infidelidad, era la forma en que mi familia, en una decisión colectiva, se había puesto del lado de la apariencia. ¿A qué edad empezamos a cuidar más lo que parece que lo que es? Me pregunto si en la búsqueda de mantener una imagen no perdemos la brújula de lo que es justo. Cada vez que voy a la casa de mi madre y de Karen, la atmósfera tiene un peso que antes no existía. Hay silencios demasiado calculados, miradas que se esquivan, chistes que suenan a máscara. Mi madre sigue insistiendo en que lo hagamos por Karen, que no la humillemos antes de su boda, que no le arruinemos la vida por un error. Entiendo su lógica, una boda mueve expectativas, dinero, la historia de nuestras familias. Pero también me pregunto por qué la verdad duele más que la mentira sostenida. ¿Cuánto daño real evita el silencio y cuánto daño perpetúa? Hay noches en las que me imagino hablando con Esteban. Pienso en qué le diría, cómo lo haría, con calma, con pruebas, sin sermones. Me imagino la incredulidad en su cara, las preguntas que vendrían, el vértigo de un hombre que descubre que su vida más íntima ha sido una ficción. No quiero traumas innecesarios, no quiero ser la causante de una tragedia mayor, pero tampoco soporto la idea de que una persona que se está comprometiendo para toda la vida viva con una mentira escondida bajo el vestido nupcial.
Eso me pesa tanto como si fuera mi propia pena. En medio de este conflicto hay una verdad simple. Yo no pedí ser guardiana de esta bomba. No me pedí que me convirtiera en el reloj que cuenta los segundos antes de la explosión. Solo quería ayudar a celebrar el cumpleaños de mi hermana y me encuentro con una decisión que no pedí tomar. A veces me siento cobarde por no haber intervenido en el momento. Otras veces me siento razonable por haber esperado evidencia antes de acusar a nadie a la ligera. La culpa me acompaña como una sombra silenciosa y persistente. No quiero que mi historia suene a moralina barata. No soy un personaje que ha venido a juzgar. Estoy perdida, sí, confundida, sí, pero también firme en algo. Necesito que la verdad encuentre su camino. No sé si eso significa que yo seré la que la revele. Me aterra la idea de confrontar a Karen directamente porque temo romper lo único estable que me queda, la hermana que me enseñó a ser mejor. Pero también me da pena pensar que Esteban puede estar a punto de prometerse con alguien que lo ha estado engañando, y que mi silencio pueda convertir eso en una tragedia evitable. A veces me pregunto por qué la infidelidad duele tanto más cuando se mezcla con la complicidad de otros. Si hubiera sido solo un error aislado, quizá habría soportado la incomodidad. Si nadie lo supiera, quizá el peso habría sido otro. Pero cuando la verdad es conocida por mi madre y la familia elige el silencio, la traición se convierte en un acto colectivo. Eso me implica. Me hace responsable. Me hace culpable, incluso si no dije nada. Y no puedo descansar con esa carga. Siento que cada día la boda se acerca más. Veo a Karen probándose vestidos en fotos que comparte discretamente, seleccionando invitaciones, afinando la lista de música. Ella sonríe y nadie sospecha. A veces la veía y quería decirle, Karen, no estás bien, y otras veces me decía a mí misma que quizá todo se arreglaría, que era un error pasajero y que la vida seguiría. Pero las promesas y las decisiones no son cápsulas, se abren con el tiempo y dejan consecuencias. El otro día, mi madre volvió a pedirme que guardara silencio. Esta vez su súplica fue más urgente. Me dijo que Karen se sentía mal, que apenas podía con la culpa, que había pasado noches despierta. Si yo le causo más daño ahora, me dijo mi madre, ella no se recuperará. Me quedé con esa frase como una daga. ¿Cuál es el daño real aquí? ¿El dolor momentáneo que sentiría Karen si la verdad saliera a la luz, o el dolor permanente que sentiría Esteban si viviera engañado por años? He intentado ser pragmática, reuní las piezas en mi cabeza, las fechas, las señales, las conversaciones. Intenté armar un plan que no implicara destruir, sino informar con respeto. Pero la familia es una red y el engaño es un hilo enredado que atraviesa a todos. Lo que pensé que sería una acción sencilla se convirtió en una decisión que me obliga a elegir una lealtad sobre otra. Me sorprende que la vida me ponga en este lugar. No quiero terminar esta primera parte con un final definitivo. No tengo respuestas. Solo sé que estoy entre la espada y la pared, que me desperté un día planeando una sorpresa de cumpleaños y terminé cargando con una verdad que no pedí. Por ahora sigo observando, registrando detalles, intentando no romper nada irracionalmente. Pero hay preguntas que no me dejan dormir y que me empujan a preparar algo más. ¿Cómo enfrentaré a Karen, a mi madre y a Esteban si llega el día en que decida hablar? ¿Seré capaz de hacerlo sin destrozar todo? Lo único que tengo por cierto ahora es que cada mañana me levanto con la culpa a cuestas y la certeza de que la vida de alguien va a cambiar. Me pregunto si este secreto se va a convertir en la razón de una ruptura o si, por el contrario, será enterrado para siempre bajo la alfombra de la familia. No sé qué será lo siguiente, pero sé que la verdad no desaparecerá sola. Y con eso duermo, no en paz, pero sí con la sensación de que algo debe pasar. Hace unos días descubrí a mi hermana Karen en su oficina con otra persona. Se supone que estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños y en lugar de eso me encontré con una traición que me partió en dos. Le conté a mi madre y ella me dijo que lo sabía desde hace meses y que había decidido ocultarlo para no arruinar la relación. Desde entonces vivo con culpa, viendo a Karen sonreír como si nada mientras la boda se acerca. Ahora, pasan los días y la situación no mejora. Karen está desmoronándose y la familia sigue pidiendo silencio. Han pasado 7 días desde la última vez que escribí en mi cabeza sobre esto. Cada mañana me despierto sabiendo que la casa es la misma, pero el aire pesa distinto. Karen ya no se comporta como siempre, se le ve ausente en cenas familiares, evita estar demasiado cerca de Esteban en la sala y cuando le habla lo hace con frases cortas, como si midiera cada palabra. Al principio pensé que era solo nervios por los preparativos de la boda, pero ahora veo que es algo más profundo. La miro y hay un punto en su mirada que antes no existía. Culpa, cansancio, una culpa que erosiona su sonrisa. Esteban lo nota.
Lo observo desde lejos mientras trabaja en la misma oficina que Karen, y lo veo fruncir el ceño cuando ella se queda callada. Él empieza a hacer preguntas, no de manera acusatoria, sino de alguien que busca respuestas porque siente que su compañera ha cambiado. Una noche, cuando vinieron a cenar, él me agarró por el brazo y me dijo en voz baja, ¿has notado algo raro en Karen últimamente? Se ve bien. Sentí que el mundo se encogía. Quise decirle la verdad ahí mismo, en esa mesa compartida, pero la palabra se atragantó en mi garganta. Respondí con evasivas, con una sonrisa que no me pertenecía, y su incertidumbre se clavó en mi pecho. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas tensiones. Karen comenzó a evitar a Esteban en público. Si estaban en la misma habitación, ella se inclinaba hacia su teléfono o fingía atender un mensaje. En las reuniones familiares, se apartaba, buscaba excusas para salir al balcón, a fumar un cigarro aunque nunca antes lo había hecho en reuniones. Una vez la seguí hasta el coche porque la preocupación me quemaba y la encontré llorando con la cabeza entre las manos. Me acerqué sin hacer ruido y, desde lejos, la escuché soltar una confesión al viento. No puedo más. No pude intervenir sin romperla más, así que me quedé ahí, observando su derrota silenciosa. Hablé con mi madre otra vez. Le dije que Karen no podía seguir así, que su salud emocional parecía deteriorarse, y mi madre respondió con esa mezcla de defensa maternal y justificación que tanto me irrita. Le pido que aguante un poco más, que lo haga por la familia, por el evento. Le pedí que imaginara ser Esteban por un momento. Mi madre cerró los ojos y me dijo que sabía que estaba mal, pero que a veces su matrimonio se aguanta. La conversación terminó sin que ella cambiara de postura, y yo me quedé con una sensación amarga, proteger la apariencia por encima de proteger a la persona engañada. Karen y mi madre volvieron a tener una conversación intensa esa misma semana. Escuché, de manera involuntaria, palabras sueltas en la cocina mientras fregaba platos. Su madre le decía que estaba preocupada, que la veía acabada, mientras Karen respondía con una voz que se quebraba más cada minuto. No sé cómo dejar de hacerlo, dijo Karen en un susurro que era más una súplica. Me siento culpable, pero también, no sé qué me mueve. Su madre le suplicó que terminara la relación extramarital y que cortara todo por respeto a Esteban y a la boda. Karen prometió, llorando, pero sus promesas sonaban frágiles, como algo que se rompe con facilidad. En las noches, vuelvo a ese recuerdo de mi ex. Hubo una vez en la que me traicionaron y el dolor se instaló como una sombra que me acompañó meses. Recordar la sensación de vulnerabilidad me hace comprender por qué mi pecho se aprieta al ver a Esteban desprotegido. No es solo empatía, es una memoria pegada a la piel que me obliga a actuar, como si en alguna vida pasada me hubiera prometido que no dejaría que otro sufriera por culpa de la mentira. Esa memoria me empuja y me detiene al mismo tiempo. Me empuja porque no soporto la injusticia, me detiene porque temo el daño colateral. Hay un momento que vuelve en bucle en mi cabeza, la noche en que mi ex me dejó, y yo pensé que nunca me recuperaría. Aprendí a sobrevivir, sí, pero también aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, sana de una manera que la mentira no puede. Siempre he creído que enfrentar la verdad es un acto de respeto hacia la otra persona. Esa convicción ahora choca con la realidad de mi familia. Aquí la verdad es un objeto peligroso, como cristal que podría herir a cualquiera que lo toque. El conflicto interno me roba la paciencia. Empiezo a planear con lógica fría, registrar conversaciones, buscar pruebas, encontrar un momento en que Esteban no esté emocionalmente vulnerable para hablarle. Pero no quiero ser la que provoque una humillación pública. Quiero que si digo algo sea con la intención de proteger, no de castigar. A veces reescribo mentalmente la conversación imposible. Me imagino sentada frente a Esteban, le digo te tengo que contar algo, y veo su rostro transformarse, primero en confusión, luego en incredulidad, finalmente en una tristeza que me haría romper en 1000 pedazos. Esas imágenes me paralizan y me aceleran a la vez. Una tarde, Karen me busca en la cocina con los ojos enrojecidos. Me pide que la acompañe al parque. Caminamos en silencio y ella se abre de repente, sin preámbulos. No sé cómo dejar de mentir, me dice. Su voz está rota y su cuerpo temblando. La abrazo sin pensarlo, y en ese abrazo siento que la hermana que conozco y la mujer que me ha decepcionado son la misma persona, partida en trozos. Me confiesa que el hombre con quien la engaña le ofrece algo que Esteban no le da, una aventura, un escape, palabras que llenan vacíos que ella no sabía que tenía. Me pide perdón entre sollozos, y yo no sé si perdonarla, no sé ni qué quiero hacer con ese perdón si llegara. Después de esa confesión, vuelvo a casa con la certeza de que la situación se ha vuelto inestable. Karen parece en caída libre y no sé si va a reconocer su riesgo y cortar, o si va a profundizar en la doble vida. La idea de que Esteban descubra esto por terceros me enferma.
Desde mi experiencia, descubrir una traición de forma accidental amplifica el daño. Quiero que, si alguien lo sabe, sea con delicadeza y preparación. Empiezo a creer que no puedo esperar más. La culpa me carcome y la posibilidad de que esto explote por accidente me mantiene en guardia. La presión aumenta cuando Esteban, en una conversación casual que se vuelve urgente, me pregunta directamente por Karen. ¿Tú crees que ella está bien? ¿Hay algo que deba saber? Se lo dice con mucha delicadeza, como buscando confirmación y no culpables. Sentí como si el mundo me mirara con una linterna. No le dije nada, tartamudeé, y le respondí con evasivas. Su mirada se quedó en mí, y pude ver la confusión convertirse en preocupación sincera. Esa mirada me obligó a plantearme el escenario final. Si yo fuera la que le dijera la verdad, ¿cómo lo haría para que no lo destruya por completo? Al final del día, me siento frente a mi escritorio con la luz tenue y escribo una lista con pros y contras, como si pudiera ordenar el caos. La lista no resuelve nada, solo hace visible el costo de cualquier decisión. Sé que algo se romperá en cualquier momento, lo único que aún no sé es quién saldrá más herido. Por ahora sigo observando, tomando notas mentales, y preparándome para lo que venga. No sé si hablaré mañana o dentro de un mes, pero sé que no puedo vivir eternamente escribiendo diálogos en mi teléfono por la noche, practicando maneras de decirlo sin hacer daño. Él merece la verdad, pero ¿a qué costo para Karen? Pasaron 2 días más y sentí como el tejido de nuestra casa se iba soltando. Una mañana, Karen me llamó y con la voz entrecortada me dijo que quería verme. Nos encontramos en la sala. Había estado llorando y su mirada era diferente. Había una mezcla de pánico y determinación. Me dijo que había pensado toda la noche y que no podía seguir viviendo a 2 velocidades. Lo voy a decir, me soltó de golpe. Me quedé helada. No esperaba que fuera ella quien tomara la iniciativa. Siempre la había imaginado escondida, esperando que alguien más resolviera el caos. Ella me contó que la culpa la estaba devorando y que cada vez que miraba a Esteban sentía náuseas. Me habló de cómo la otra relación le había parecido al principio una válvula de escape y de cómo, con el tiempo, se convirtió en un peso que le impedía respirar. No ofreció justificaciones largas, ofreció confesiones cortas y crudas que dolieron. Le pregunté si había pensado en cómo hacerlo sin humillarlo. Karen asintió con la cabeza. Quería que fuera ella quien le dijera la verdad, no un tercero. Dijo que necesitaba arreglarlo de la forma más honesta posible, aunque sabía que eso dolería. Al día siguiente, Karen llamó a Esteban y lo invitó a almorzar en su casa. Eligió un momento en el que ella supuestamente no estaría, para que la conversación fuera privada y sin testigos. Me pidió que la dejara sola con él y que luego me contara. Me dolía pensar en lo que estaba a punto de ocurrir, pero también sentí un alivio extraño. Si alguien le iba a decir la verdad, que fuera la dueña del error. La acompañé hasta la puerta y noté cómo su mano temblaba al sostener el teléfono. Era la mano de la hermana que yo conocía y a la vez la mano de alguien que se iba a enfrentar a una tormenta. Esa tarde, mientras fingía normalidad en la cocina, recibí un mensaje inesperado. Era de Esteban. Decía que estaba en la casa de Karen, que había hablado con ella y que necesitaba tiempo. Mi corazón se detuvo. Llamé a mi madre y la encontré incrédula y llorosa. Poco después, Karen llegó a casa en estado de shock. Me abrazó y dijo con voz rota, me lo agradeció, me dijo que era valiente por haberle dicho la verdad. Sus palabras sonaban a alivio y a dolor mezclados. En sus ojos vi el final de algo y el comienzo de lo desconocido. Al día siguiente, me escribió Esteban. Le pregunté con la sospecha pegada en la voz qué había pasado exactamente, si Karen le había contado todo o si él ya lo sabía. Su respuesta fue tan breve como devastadora. Le dije que la había descubierto. Le dije que la vi una noche y que la confronté. Era mentira, pero no quería que ella pensara que tú la habías traicionado. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Él no sabía mi papel en esto, no le había dicho nada. Agradecí la discreción en mi cabeza y, al mismo tiempo, me invadió una vergüenza nueva. Alguien había preferido cargar con una versión protectora antes que exponerme. Intenté entender su decisión. Quizá él eligió asumir el peso para evitar que yo fuera señalada. En ese gesto hallé una generosidad extraña y una dureza hacia mí misma. En su mensaje también agregó que necesitaba irse, que no podía quedarse en una casa en la que la confianza se había roto. Esa noche, Esteban se fue. La imagen de la puerta cerrándose detrás de él se quedó clavada en mi memoria como una verdad que no se puede revertir. Cuando Karen volvió a casa al día siguiente, lo hizo en pijama y con la cara hinchada de tanto llorar. Gritó que Esteban se había ido y que no volvería.
Mi madre intentó consolarla con palabras que sonaban vacías y las dos se abrazaron como si el tiempo se hubiese detenido. Sentí una extraña calma al ver que la verdad, por dura que fuera, había sido finalmente dicha. La culpa que me mantenía despierta empezó a perder peso, no porque celebrara el sufrimiento ajeno, sino porque la mentira ya no dependía de mí para existir. Esa noche hablé de nuevo con Karen. Le dije que sabía que ella le había contado y que, aunque deseaba que hubiera actuado de otra forma, entendía la valentía que había mostrado. Ella, sin saber que yo había sido la que presenció su infidelidad, me contó cómo Esteban se había quedado en silencio al principio, cómo sus ojos se llenaron de incredulidad y luego de dolor. Me dijo que lo sentía, que no entendía cómo pudo pasar, me contó. No mencionó la versión que Esteban le había dado a ella, la de haberla descubierto por su cuenta, y entendí que había historias que la gente se cuenta para protegerse. Hubo un momento en que Karen me miró y dijo algo que me atravesó: si tú hubieras tenido que decírselo, ¿lo hubieras hecho? La pregunta era punzante, casi una búsqueda de absolución. Le respondí con sinceridad: no lo sé. Pensé muchas maneras de hacerlo, pero temía el daño que podía causar. Ella me tomó las manos y me dijo que le perdonaba, y en su voz había un cansancio tal que no supe si hablaba por dolor o por alivio. No le dije que yo ya había sido testigo, porque no era mi momento ni mi lugar. La sanación de ella debía comenzar sin más secretos entre nosotras. Después, en la soledad de mi cuarto, le escribí a Esteban para agradecerle. Le dije que entendía su necesidad de irse y que, si alguna vez necesitaba hablar con alguien sin juicio, yo estaba disponible. Su respuesta fue breve: gracias. Me protegiste sin querer. Ahora me toca a mí recomponer lo que quede. Luego, me dijo adiós. Sus palabras cerraron un ciclo en mi pecho. La culpa que me consumía empezó a evaporarse, aunque no la alegría ni la tristeza absoluta. Era una liberación agridulce que me permitía respirar por primera vez sin sentir que traicionaba una parte de mí. Los días siguientes fueron de reconstrucción para todos a su manera. Karen se recluyó y empezó terapia. Mi madre se culpó en silencio. Yo retomé rutinas intentando no mirar tanto la casa donde todo había explotado. No me sentía feliz por la desgracia de mi hermana, pero tampoco podía negar que el peso que llevaba se había aligerado. Comprendí que la verdad, aunque dolorosa, tiene una manera perversa de liberar a quienes la llevan en secreto. En la última conversación que tuve con Esteban por mensaje, me dijo algo que aún resuena: gracias por no hacerlo crudo. Prefiero recordar que alguien me lo dijo con cuidado. Esa frase me hizo entender que la forma en que se entrega una verdad puede cambiar como esa verdad sana o hiere. No me daña admitir que el alivio que sentí fue egoísta en parte. No quería cargar con la responsabilidad de destruir la vida de alguien, y al mismo tiempo quería que la honestidad existiera. Hoy, mientras escribo esto, la casa sigue con huecos que antes no tenía. Karen sale menos, mi madre borda silencios y yo camino por la casa con la sensación de que algo se ha cerrado y, al mismo tiempo, algo más ha empezado a sanar. No voy a fingir que estoy feliz por lo ocurrido. No lo estoy. Pero por primera vez desde que vi esa escena en la oficina, la culpa ya no me despierta en la madrugada. La carga se ha desplazado, ya no es mía sola. Sé que las consecuencias seguirán, sé que la familia tardará en recomponerse. Aún así, cierro este capítulo con la extraña certeza de que hice lo que pude dentro de lo posible y que, aunque el desenlace fue duro, la verdad dejó de ser un secreto que me consumía. Sigo aprendiendo a convivir con la complejidad de perdonar y poner límites. La vida no dio respuestas fáciles, pero ahora al menos la culpa se comparte y ya no pesa sola sobre mi respiración. Eso me permite mirar hacia adelante con más calma, aunque con cautela. No sé qué vendrá, pero estoy menos rota, aún hoy. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.